Fui lento en unirme a aquellos que recomendaban la introducción de fuerzas terrestres en Vietnam del Sur, pero quedó perfectamente claro que había que hacer algo. El general Maxwell Taylor, un general de 4 estrellas y presidente del Estado Mayor Conjunto bajo el presidente John F. Kennedy, reflexiona sobre su renuencia y su convicción final. Sobre la guerra de Vietnam a mediados de la década de 1960. Estados Unidos se enfrenta a decisiones difíciles respecto a la situación en Vietnam. Las fuerzas del Ejército Popular de Vietnam del Norte buscan unificar el país bajo el régimen comunista. El ejército estadounidense ha dado a Vietnam del Sur asesores militares, equipo, vehículos y apoyo limitado de tropas. La pregunta sigue siendo, ¿entrarán los Estados Unidos en una guerra a gran escala con Vietnam del Norte? Con las nuevas designaciones y capacidades de la caballería de los Estados Unidos, muchos piensan que Estados Unidos podría tener una ventaja sobre los norvietnamitas. La primera división de caballería aeromóvil o aérea se organiza en 1965. Al usar helicópteros, la unidad ahora es capaz de utilizar estos vehículos para una variedad de aplicaciones en el campo de batalla, como movimientos de tropas a gran escala, transporte de carga, evacuaciones médicas y artillería aérea con cohetes y ametralladoras. Las unidades de caballería aérea aliviaban a la infantería, que de otro modo habría cruzado el difícil terreno selvático de Vietnam a pie. Pero ¿serán suficientes las nuevas capacidades de la caballería para asegurar la victoria en Vietnam? Si fueras a la CIA y preguntaras cómo está la situación en Vietnam del Sur, creo que te dirían que es peor. Lo ves en la tasa de deserción, lo ves en la moral, lo ves en la dificultad para reclutar gente, lo ves en la pérdida gradual del control de la población. Muchos diríamos en privado que las cosas no están bien y han empeorado. La primera división de caballería aérea realiza sus primeros vuelos bajo su nueva designación durante la Guerra de Vietnam. En 1951, el ejército de Estados Unidos usa por primera vez helicópteros para transporte y evacuación médica en la Guerra de Corea. El 13 de septiembre de 1951, un batallón de marines de los Estados Unidos recibe la tarea de despejar a los combatientes enemigos del área que rodea un volcán extinto, al que los marines llaman el Punch Bowl. Durante la operación Windmill número 1, los marines utilizan 7 HRS-1 para entregar más de 18,000 libras de suministros y evacuar a más de 70 soldados gravemente heridos. Los helicópteros HRS-1 utilizados por los marines durante la operación Windmill son una versión de la línea de helicópteros H-19 Chickasaw, especialmente construida para los marines. A partir de 1951 en Corea, el H-19 es sometido a pruebas de servicio en vivo en el campo de batalla. Operando bajo la 6ª Compañía de Transporte, el Chickasaw, como helicóptero de transporte no armado, fue puesto a prueba en una variedad de misiones, desde evacuaciones médicas hasta control táctico y apoyo de carga en la línea del frente. 5 años después, en 1956, el Batallón de Comando 4-5 de los Royal Marines británicos realizó la primera inserción de combate en helicóptero con asalto aéreo durante un desembarco anfibio, como parte de la Operación Mosquetero, durante la crisis de Suez. 10 Westland Whirlwind Mark II's entregaron 23 toneladas de equipo y 650 marines. En 1961, el ejército de Estados Unidos enviaba helicópteros CH-2 a las tropas survietnamitas. La Operación Chopper inicia el 23 de diciembre de 1961. Inicialmente, el ejército de la República de Vietnam utilizó con éxito los helicópteros, pero pronto el Viet Cong desarrolló fuertes estrategias de ataque contra helicópteros. Y para enero, 13 de 15 han sido alcanzados por fuego enemigo y 4 han sido derribados por completo.
Después de abril de 1962, cuando Estados Unidos envía escuadrones de helicópteros para apoyar al ARBN, los combatientes del Vietcong siguen siendo tenaces. En la Operación Viento Seguro de 1964, 17 de 21 helicópteros fueron alcanzados y 3 derribados. De vuelta en Estados Unidos, el líder de la minoría en la Cámara, Gerald Ford, da un discurso en el Club Nacional de Prensa, en el cual les hace saber a los gobernantes comunistas y al pueblo estadounidense que Estados Unidos está trabajando con y para el pueblo de Vietnam del Sur y que no nos someteremos a ninguna fuerza comunista. Los líderes comunistas en Moscú, Pekín y Hanoi deben entender completamente que Estados Unidos considera la libertad de Vietnam del Sur como algo vital para nuestros intereses. Y deben saber que no estamos vacilando en nuestra determinación de defender esos intereses. Muchos funcionarios electos, como Ford, buscan vencer a las fuerzas comunistas usando el ingenio y la fuerza física y tecnológica de su ejército. En realidad, el problema de cómo ganar una guerra en Vietnam, especialmente en un campo de batalla desconocido que es en su mayoría un terreno selvático y hostil, genera muchas dudas en las verdaderas capacidades del ejército de los Estados Unidos en Fort Benning, Georgia. En febrero de 1963, el ejército estadounidense comienza a experimentar combinando infantería ligera con apoyo de helicópteros. Los ejercicios de entrenamiento de la 11ª División de Asalto Aéreo generan cierto desacuerdo sobre el éxito táctico de la unidad. A pesar de la advertencia del Estado Mayor Conjunto, el secretario de Defensa Roberto McNamara promueve la unidad bajo la nueva doctrina de contrainsurgencia del Pentágono. Como resultado, la 11ª División de Asalto Aéreo se fusiona con la 2ª División de Infantería y se le da el nuevo nombre de Primera División de Caballería Aérea. El 14 de noviembre de 1965, el teniente coronel Harold G. Moore lidera una unidad de la Primera División de Caballería Aérea en el primer gran asalto en helicóptero, no solo de la Guerra de Vietnam, sino también de la historia militar de Estados Unidos. El 7º de Caballería del primer batallón lleva consigo una tradición de excelencia y liderazgo, pero su historia también es una carga de malos presagios. El general Jorge Custer en persona lideró al 7º de Caballería en la batalla en junio de 1876, en la batalla de Little Bighorn. ¿Sería el primer batallón el primero en lograr un aterrizaje y misión de asalto exitosos de caballería aérea, o estarían condenados a repetir la historia? El especialista del ejército Jacobo P. Smith, luego corresponsal ganador de un Emmy, recordó la batalla del Valle de Ya Drong en un discurso de 2003 a sus compañeros veteranos. Es noviembre de 1965. Valle de Ya Drang, la ciudad más cercana, Pleiku, una provincia vietnamita remota, capital y al oeste de la ciudad. Más allá de las chozas de los habitantes de las montañas, matorrales cubren las colinas cerca de la frontera con Camboya, refugio de contrabandistas y ahora ruta de infiltración de los primeros regulares norvietnamitas hacia el sur de Vietnam. La infantería regular de Estados Unidos, enviada primero a Vietnam al intensificarse la guerra, llegó a esta frontera para cazar al Ejército Popular de Vietnam. Son los hombres de la Primera Caballería Aérea, la Primera División de Infantería, que van a la guerra en helicópteros. La unidad principal es el primer batallón del 7º Regimiento de Caballería, bajo el mando del teniente coronel Hal Moore, pilotando sus helicópteros hacia la zona de aterrizaje X-Ray, cerca de la frontera con Camboya. El 14 de noviembre de 1965, aterrizan sobre una base del ejército norvietnamita. Se desata una batalla feroz que dura 3 días completos. El batallón de Hal Moore varias veces está a punto de ser aniquilado. Al final, reforzadas a nivel brigada, las tropas estadounidenses destruyen casi toda una división norvietnamita en X-Ray. 79 estadounidenses mueren y 121 resultan heridos, sumando 200 bajas, la cifra más alta de la guerra hasta entonces. Pero hay aproximadamente 2.000 bajas norvietnamitas. Llegué el último día de la batalla. Recuerdo al EBN.
Había tantos cuerpos apilados en las trincheras que podías caminar sobre ellos durante 30 metros. En algunos lugares los soldados estadounidenses tenían el mismo color que la tierra y todos tenían esa mirada perdida de quienes acaban de entrar en combate. Al día siguiente, después de una noche inquieta, mi batallón, el 2-7, se alejó de X-Ray hacia otro claro llamado Elsey Albon. A la hora del almuerzo, una fuerza norvietnamita similar a la nuestra, de unos 500 hombres, nos emboscó. La pelea fue cuerpo a cuerpo. Estaba tan cerca de un ametrallador norvietnamita que simplemente extendí mi rifle y le volé la cabeza. Fue la única vez en la guerra que un batallón estadounidense fue completamente superado. Las bajas estadounidenses en este cuarto día de batalla fueron 155 muertos, 121 heridos, más muertos que heridos. Los norvietnamitas sufrieron un par de cientos de bajas. La batalla en LZ Albany fue en gran parte ignorada como una aberración. Mando deficiente y tropas inexpertas. En su primer enfrentamiento principal, ambos bandos se centraron en X-Ray. Curiosamente, ambos llegaron a la misma conclusión, que cada uno podía ganar usando las tácticas de desgaste. Tras 2 días de intensa batalla, el primer batallón de la 7ª Caballería se atrinchera en X-Ray y repele a los atacantes norvietnamitas y Vietcong. Sin embargo, un día después de la batalla de Gia Drong, el segundo batallón de la 7ª Caballería no logra escapar de un ataque de los norvietnamitas cerca de la ubicación Albany. Este ataque sigue siendo la emboscada más exitosa contra las fuerzas estadounidenses en toda la guerra de Vietnam. Aunque el resultado de la emboscada es claro, en la batalla de Gia Drong ambos se dicen vencedores. Los norvietnamitas exageraron las bajas de Estados Unidos, calculando entre 1.500 y 1.700, cuando en realidad fueron poco más de 200, y Estados Unidos reportó más de 1.000 norvietnamitas muertos, aunque la cifra real se acerca más a 600. La cuestión de la victoria sigue sin respuesta. Sin embargo, la batalla fue el primer asalto aéreo exitoso de la caballería estadounidense y la primera batalla real entre los norvietnamitas y el ejército de Estados Unidos. Gia Drong puede considerarse una prueba clave para las tácticas usadas por ambos en la guerra de Vietnam. Los norvietnamitas descubren que combatir rápido y de cerca contra estadounidenses les da ventaja. El ejército de Estados Unidos logró un exitoso asalto aéreo, cumpliendo objetivos en el campo mediante movilidad, artillería y apoyo aéreo cercano. El comandante del primer batallón de la 7ª Caballería, Harold Hall Moore, recibe la Cruz por Servicio Distinguido por su valentía y liderazgo ejemplar. Durante la acción en la ubicación X-Ray, presenta los desafíos enfrentados por la caballería aérea en su informe posterior a la acción. Informe posterior a la acción, Valle de Gia Drang, Operación, Primer Batallón 7ª, Caballería del 14 al 16 de noviembre de 1965. Oficial al mando, Tercera Brigada, Primera División de Caballería Aeromóvil. Por retrasos en el movimiento aéreo y la colocación tardía de la artillería, los fuegos preparatorios iniciaron hasta las 10:17 horas. Yo iba en la aeronave de vanguardia y tenía una buena vista de estos fuegos. Estaban exactamente donde se requería y perfectamente sincronizados. Tras el aterrizaje de los elementos principales de la compañía de asalto, los fuegos se concentraron en la zona de aterrizaje, árboles y hierba alta. Y en una lengua de tierra y en una cañada que bajaba desde la zona alta al noroeste de X-Ray. La artillería aérea llegó tras los disparos de la artillería de tubo y barrió la zona por 30 segundos, usando la mitad de su carga. Luego voló a un circuito cercano, lista para actuar cuando se le llamara. Los helicópteros artillados del batallón Lift seguían disparando y estaban frente a los UH-1D cuando entramos al asalto. Al aterrizar, los artilleros dispararon a los árboles y la hierba. Corrimos de la zona de aterrizaje a los árboles disparando nuestras M16. En las posiciones probables del enemigo en el suelo, no recibimos fuego enemigo y no tuvimos contacto al aterrizar. El terreno era plano,
con árboles bajos de hasta 30 metros, pasto elefante espeso de 30 centímetros a 1.5 metros y hormigueros de hasta 2.5 metros de alto, rodeados de maleza y más pasto elefante. En el borde occidental de la zona de aterrizaje, los árboles y el pasto eran densos y se extendían hacia la selva en la montaña. A las 11:20, un escuadrón de reconocimiento capturó a un prisionero. Llevé a mi S-2 y al señor Nick, el vietnamita, al lugar para interrogarlo de inmediato. Estaba desarmado, vestía camisa y pantalones caqui sucios con un número de serie en la charretera y llevaba una cantimplora vacía. Dijo que solo comió plátanos 5 días y que 3 batallones en la montaña querían matar estadounidenses, pero no los encontraron. Dijo que pertenecía al ejército de Vietnam del Norte. Alrededor de las 12:45 horas, los elementos principales de la compañía B comenzaron a participar en un tiroteo de intensidad moderada. A las 13:30, el oficial al mando de la compañía B informó que era atacado por al menos 2 compañías enemigas y que su pelotón derecho corría riesgo de ser rodeado y aislado de la compañía por una fuerza mayor. El tiroteo se intensificó y cayeron rondas de mortero de 60 y 81 milímetros en la zona de aterrizaje y sobre la compañía B, que también recibió fuego de cohetes alrededor de las 17:40 horas. Decidí retirar a las compañías A y B bajo intenso fuego de apoyo, regresar al borde de la zona de aterrizaje y establecer un perímetro defensivo cerrado para la noche. Seguíamos comunicados con el pelotón rodeado, protegido por fuego defensivo de artillería cercano. Mis intenciones eran realizar otro ataque coordinado durante la noche, o temprano a la mañana siguiente para alcanzarlos, o sacarlos durante la noche mediante infiltración. Joseph Galloway, un periodista que sirvió en 4 misiones en Vietnam y es el único civil condecorado con la medalla Estrella de Bronce por valor durante esa guerra. Comenta después que, sin nada más, Ya Drong fue la batalla que convenció a Ho Chi Minh de que Estados Unidos podía ganar. La caballería aérea innovó con helicópteros y apoyo aéreo en la guerra de Vietnam, pero la tecnología no fue suficiente para vencer a los norvietnamitas y al Viet Cong. En este memorando al presidente Johnson, enviado tras la batalla de Ia Drang, el secretario de Defensa, Roberto McNamara, señala que las tácticas exitosas de la caballería aérea solo motivaron al enemigo a perfeccionar sus propias tácticas y a seguir buscando la victoria sobre los estadounidenses. Los recientes y drásticos cambios en la situación son militares. Son el aumento de la infiltración desde el norte y la mayor disposición de las fuerzas comunistas para quedarse y luchar. Un ejemplo es la campaña del río Ya Drang a principios de noviembre, incluso en grandes enfrentamientos. Se puede esperar que las bajas y deserciones comunistas aumenten si se aceptan mis recomendaciones para incrementar las fuerzas estadounidenses, survietnamitas y de terceros países. Sin embargo, se puede esperar que el enemigo aumente su fuerza actual de 110 batallones equivalentes a más de 150 batallones equivalentes para finales del año 1966, cuando sus bajas logren igualar sus refuerzos. Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y no olvides suscribirte para apoyar la historia.